Hola, hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todas quienes están escuchando y viendo este programa. Hoy estamos en el segundo capítulo, en la segunda historia narrada y grabada de este podcast hecho para contribuir, ayudar y quizá orientar a todas las amigas y amigos que están en el proceso de postulación y están interesados en conocer en algunas o todas las carreras que se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y para ello hemos creado esta podcast especial que se llama Diálogos con las Ciencias Sociales, el cual está producido y trabajado con Carolina Escobar, Lucía Olmos y quienes habla, Brand Montiel de la Dirección de Extensión. Y como les dije, hemos preparado 5 capítulos, el cual hoy es el segundo. Ya tuvimos la oportunidad de estar conversando con representantes académicos de la carrera de antropología, y el día de hoy estamos convocados y convocadas a hablar de la carrera de sociología, y para ello hemos invitado a dos representantes de la carrera, una académica y un académico, quienes han trabajado en diferentes áreas relacionadas con el quehacer de la disciplina de la sociología, tanto como en la formación de estudiantes, en investigación y en la producción de diferentes, digamos, artículos y trabajos de interés, digamos, social, tanto en Chile como en la región. Así que le damos a todas y a ustedes la bienvenida, decirles y recordarles que este podcast tiene 5 versiones, una por carrera, donde estaremos trabajando, digamos, conversando el día de hoy con la carrera de sociología. Posteriormente estaremos con la carrera de psicología, también educación parvularia y trabajo social, compartiendo también el quehacer de cada uno. Así que le damos la bienvenida al profesor Rodrigo Azún, quien es del director a su vez del Departamento de Sociología, y Andrea Grady, académica también de la carrera y del Departamento de Sociología. Así que bienvenida y bienvenido. Gracias, Fran. Hola, Bran, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por estar aquí escuchando, participando y aportando, digamos, en esta difusión y compartir de experiencias, sobre todo, que es lo más importante quizá para poder ir aportando en la construcción de una idea que pueda ayudar a digamos, definir una postura o una decisión frente a qué hacer, ¿no? Después de obtener los resultados de la prueba de transición, en el caso de nosotros de las ciencias sociales. Bueno, vamos a conversar un poco el día de hoy en 3, digamos, instancias o 3 momentos, unas más bien amplias, que tiene que ver con proponerles que pudiéramos conversar desde la sociología un tema muy corto, muy breve, muy sucinto, para dar una ventanita de que, cómo miran, cómo lo hacen, cómo se aplica eso de la sociología, ¿no? En algo que para todas y todos es, digamos, conocido. Y para ello quería como que conversáramos un poquito en relación a un tema que ha venido, digamos, detonando, ha venido, digamos, está todavía explotando, y que tiene que ver precisamente con el estallido social que vivimos todas y todos, digamos, el 18 de octubre del 2019, y que todavía, digamos, sigue dando, digamos, elementos y cositas para seguir analizando, observando, haciendo investigaciones, y que se junta, digamos, con una problemática mundial que tiene que ver, digamos, estos estados pandémicos, con la llegada del COVID-19, que también nos ha invitado a repensar muchas cosas, digamos, de la cotidianidad, de la vida de sociedad, de cómo relacionarnos, etcétera. Así que me gustaría que pudiéramos partir con una reflexión. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo han visto esto del estallido social y el tiempo pandémico? Ya llevamos casi un año de estos tiempos. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo han analizado? ¿Cómo se ha abordado quizá estos temas desde la sociología? Bueno, si quieres comienzo yo, Bran, Sí, con una primera idea. Mira,
A ver, estos tiempos, sobre todo la pandemia, ¿no? Ha generado muchos trastornos y es evidente que las personas no están viviendo la vida normal que les gustaría vivir, evidentemente, ¿no? El estallido social, en cambio, generó mucha esperanza de cambio, en fin. Pero en cualquiera de los dos casos, son tiempos interesantes para la sociología, porque la sociología lo que hace es estudiar la vida en sociedad, ¿no? Estudiar por qué hacemos lo que hacemos en conjunto, por qué no hacemos otras cosas, por qué respetamos las normas, por qué nos saltamos las normas, por qué respetamos los sistemas, por qué tratamos de cambiar los sistemas, etcétera, ¿no? La sociología es una disciplina que estudia el comportamiento colectivo de los seres humanos, ¿no? Y la verdad es que los momentos de crisis, los momentos de cambio, positivos y no tan positivos, como probablemente es la pandemia, ¿no? Y positivos, como probablemente es el estallido social, los momentos de cambio son momentos de oportunidades de investigación también, ¿no? Porque igual como se aprende mucho de los momentos de estabilidad, se aprende quizá todavía más de la sociedad, de quiénes somos, de cómo nos comportamos, cuando vienen momentos de cambio, ¿no? Cuando tenemos que adaptarnos, cuando tenemos que transformarnos, cuando tenemos que comportarnos de manera diferente a como nos comportamos habitualmente. Ahí se notan las normas que nos guían, los valores, las emociones, todo aquello que nos hace comportarnos socialmente de una u otra manera. Por lo tanto, como decía Carlos Ruiz, nuestro exdirector, estos son tiempos muy emocionantes para la sociología y son una gran oportunidad para poder aumentar el conocimiento que tenemos respecto a la sociedad en general y a la sociedad chilena en particular. Sí, quizás agregar a eso, estando muy de acuerdo con lo que plantea Rodrigo y con esta idea de que estos son buenos tiempos para la sociología, que efectivamente uno de los desafíos importantes es estudiar esta sociedad en transformación, ¿no? El contexto incluso de surgimiento de la sociología está orientado a comprender los procesos de transformación social. Y estos procesos no son tan vívidos regularmente como lo están siendo hoy día, ¿no? Y eso es un desafío muy importante, un desafío no solo en lo conceptual, en los temas que nos aparecen por sí solos, ¿no? O sea, el estallido, la revuelta, ¿no? Ya esa misma discusión es un tema interesante para la sociología, ¿no? O sea, tenemos los temas acá encima. Pero también es un desafío interesante en términos de cómo abordamos el estudio de la sociedad, ¿no? O sea, cómo desarrollamos en términos de investigación estrategias, metodologías, etcétera, que nos permitan acompañar y comprender esta sociedad que está muy viva hoy día, ¿no? Que parece que está cambiando sobre la marcha, ¿no? Entonces, hay desafíos interesantes en eso, ¿no? Cómo abordar un objeto de estudio que está en constante transformación, que está en cambio. Que no siempre nos parece tan evidente, ¿no? Sabemos que la sociedad se transforma, sabemos que las sociedades tienen características peculiares como objetos de estudio, pero no en todos los periodos es tan claro como hoy día, ¿no? Hoy estamos viviendo en una sociedad que hace un año no nos imaginábamos, ¿no? Nuestros contextos cotidianos, nuestras formas de interacción, los modos de relacionarnos, y eso afecta las distintas áreas de la vida, ¿no? Que son como los distintos planos que estudia la disciplina. Entonces yo creo que ahí hay mucho que investigar, mucho que desarrollar y muchos desafíos y oportunidades para la sociología. Y sobre eso mismo, Bran, yo no sé si puedo seguir la conversación, porque por supuesto. Mira, Andrea dice algo que está súper interesante, y es que y quisiera destacarlo, los sociólogos y sociólogas básicamente lo que son investigadores, ¿no? Investigadores de la sociedad. Ahora, esa investigación te permite hacer muchas cosas con ella después.
o tú puedes transformarte en asesor, en interventor, en fin, ¿no? Es decir, la información que tú obtienes, lo que tú descubres, puede servir para intervenir sobre la realidad social. Pero primariamente somos investigadores, es decir, primero que nada hay que saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y a eso nos dedicamos, a la investigación. Investigación en distintos campos, de distintas maneras, con distintas metodologías, distintos temas, pero esencialmente, si alguien que se motiva a partir de escuchar este podcast a estudiar sociología, sepa que lo que está haciendo es transformándose en investigador o investigadora, ¿no? Y como ejemplo, en el departamento esto del estallido social y la pandemia ha generado varias investigaciones, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, Andrea misma trabaja el tema de la educación y ahí lo crucial es la desigualdad educativa, las percepciones que tienen los jóvenes sobre la justicia que tiene el sistema educativo. Otro investigador del departamento está estudiando el tema de los símbolos, el lenguaje que la gente usa para protestar, ¿no? Con una investigación muy interesante de lo que la gente raya en la Plaza Dignidad y lo que la gente pone en los carteles cuando va a las manifestaciones, ¿no? Otros están trabajando el tema de la desigualdad, la estructura social y cómo eso explica el estallido, ¿no? Y otros están investigando, como yo, el tema de las protestas y por qué la gente protesta, qué emociones están asociadas a protestar, ¿no? En fin. Y lo mismo con la pandemia, ¿no? En una investigación en la que estoy yo, por ejemplo, hemos descubierto, lo más sorprendente, fue que nosotros creíamos que iban a ser las personas mayores de edad las que iban a estar más asustadas o más afectadas por la pandemia, y para nada, eran los jóvenes entre 14 y 20 y pocos años, ¿no? Eso le podrá parecer obvio a nuestros oyentes, que serán jóvenes y sabrán por qué, pero para nosotros fue una sorpresa, ¿no? No sabíamos, y de hecho todavía estamos tratando de investigar por qué esto les afectó más a quienes menos peligro tenían de sufrir efectos nefastos con la enfermedad. Eso. Claro, está bueno eso, profesor, claro. Fíjese que el aspecto como de cuando se forman para ser sociólogas y sociólogos, claro, se están formando para investigar. Pensando en esa idea, bueno, la pregunta es para las dos, pensando, claro, si yo me voy a formar como sociólogo, ¿qué veo yo, digamos, en la carrera, ¿no? ¿Qué elementos voy viendo en ese proceso de carrera para yo ser esa investigadora o ser ese investigador que digamos, va y se mete o ve, observa, investiga y se compromete también socialmente, ¿no? En su cambio y en sus procesos? ¿Qué aspectos veríamos si estudiáramos sociología? Bueno, quizás contarles que en la carrera hace pocos años culminamos un proceso que es un proceso constante en rigor, ¿no? de revisión de nuestro plan de estudio que nos permitió desarrollar un plan centrado en esta idea, ¿no? En esta idea de la formación como investigadoras, como investigadores sociales, en el cual se combinan dos ámbitos fundamentales, ¿no? que es el ámbito de la investigación propiamente tal y el de la intervención, que, como decía Rodrigo, primariamente quienes nos formamos en la disciplina, nos formamos en investigación, independiente del área en la que nos vayamos a desempeñar. Nosotros nos formamos como profesionales que tenemos la capacidad, y eso es lo que buscamos formar en nuestros estudiantes, que tengan la capacidad de problematizar la realidad social, de cuestionarla, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De poder observar más allá de lo que parece evidente, ¿no? Ese es probablemente el primer desafío. De ahí surgen nuestros temas, nuestras preguntas de investigación. Y luego elaborar las mejores estrategias para construir conocimiento sobre esa realidad, ¿no? Eso es básicamente la labor de investigación. Y eso uno lo hace tanto cuando trabaja en el ámbito académico, en investigación, ¿no? Que sería como la investigación más tradicional,
pero también las competencias profesionales básicas en la sociología se juegan en ese plano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, colegas que trabajan en el ámbito, por ejemplo, del Estado, de los municipios, ¿no? En el ámbito público, están poniendo en juego esas habilidades. Por ejemplo, en el diseño de políticas públicas, para lo cual es necesario, digamos, desarrollar diagnósticos, para lo cual es necesario desarrollar monitoreos y evaluación del funcionamiento de esas políticas, para lo cual, antes digamos, de plantearse una estrategia de intervención, es necesario conocer la realidad donde está interviniendo, ¿no? Entonces, ahí se conjuga esta idea de la investigación con el segundo ámbito en que buscamos formar a nuestros estudiantes, que es el de la intervención, ¿no? Y decimos en nuestro perfil de egreso que probablemente quienes quieran estudiar sociología habrán mirado, revisado, o probablemente después de escuchar esto puedan ir a hacerlo, ¿no? En la página de la facultad está disponible. Nuestro segundo ámbito es el de la intervención social y política. ¿Cómo intervenimos, ¿no? Intervenimos a través del trabajo en el ámbito público, ¿no? En el ámbito de las políticas públicas. Intervenimos también en el ámbito de las organizaciones. Intervenimos en el ámbito del acompañamiento, ¿no? a organizaciones de distintos ámbitos, y también intervenimos en espacios, digamos, de la opinión pública, ¿no? Ustedes probablemente, quienes nos escuchan, habrán visto muchas sociólogas y sociólogos, por ejemplo, en este contexto que vivimos, digamos, de transformación al que decíamos alusión recién, en que son consultados los colegas, ¿no? Son consultados como voces formadas, ¿no? E informadas sobre los procesos sociales que estamos viviendo, tanto en relación a la revuelta como en relación a la pandemia. Entonces, nuestro plan de estudio busca combinar estas dos habilidades, haciendo una formación intensa en el desarrollo, digamos, de habilidades conceptuales, teóricas, y de habilidades ligadas a las metodologías, entendiendo, ¿no? que la formación y el quehacer de la sociología, el quehacer en la investigación, requiere de estas dos habilidades en conjunto, ¿no? Y ese es uno de los grandes desafíos que estamos enfrentando hoy día, es cómo formar a nuestros estudiantes entendiendo, digamos, que nuestro quehacer combina habilidades de manejo teórico-conceptual y habilidades metodológicas. Y al mismo tiempo hay un énfasis en una formación en ciencias sociales, que yo diría que tiene dos momentos. Uno al inicio, ¿no? Que tiene que ver con introducirse en la disciplina en diálogo, ¿no? Con las disciplinas hermanas de las ciencias sociales, ¿no? La psicología social, la antropología, la economía, etc. Y un segundo momento hacia el final de la carrera, ¿no? en el ciclo de profundización, llamamos nosotros tercer, cuarto año, en que hay una apertura importante a toma de cursos electivos, en la que hay una cantidad de créditos que los estudiantes pueden tomar cursos en otras carreras, ¿no? Y propiciamos un poco que eso suceda así, entendiendo que el diálogo interdisciplinar es fundamental también en la formación, tanto para el desempeño en el ámbito académico, como muy especialmente para el desempeño profesional, ¿no? Lo habitual es que en el ámbito profesional las sociólogas y los sociólogos trabajemos en equipos interdisciplinarios, ¿no? No sé, estoy pensando dentro de un ministerio, por ejemplo. No, es difícil que encontremos un equipo de puras sociólogas o sociólogos, ¿no? Lo más habitual es que haya una o un sociólogo que está trabajando con profesionales de otras disciplinas. Entonces, en ese sentido es importante adquirir habilidades para entregar una perspectiva desde la sociología, ¿no? Pero en diálogo con otras disciplinas.
dos cositas puedo agregar yo eso. Habrán notado que Andrea maneja muy bien el tema porque estuvo a cargo justamente de la innovación curricular. Entonces yo poco puedo agregar, ¿no? Dos cosas nada más. La primera es que la interdisciplina que tratamos de darle a nuestra carrera también tiene que ver con que, a diferencia de las otras carreras de las ciencias sociales que tienden a ser más precisas, más focalizadas en su enfoque, una de las grandes ventajas de la sociología, ¿no? y una ventaja que cuando uno ya termina y se titula la agradece mucho, es que es una carrera muy amplia, mucho más amplia que las otras. Eso da un poquito de susto cuando uno recién entra a estudiarla, porque parece que lo cubre todo y a uno le entra la angustia de si realmente está aprendiendo algo específico, ¿no? Pero la verdad es que después se agradece porque te permite moverte por muchos lugares distintos y te permite interlocutar con mucha gente, ¿no? El trabajo de los psicólogos son más conocidos, cierto, pero su trabajo es más específico. Los antropólogos son un poquito menos conocidos, pero su trabajo también es más específico. Los economistas, en general, un sociólogo, una socióloga puede trabajar casi en cualquier ámbito de las ciencias sociales y casi con cualquier otro profesional. Y esa es una ventaja que se agradece, porque uno se puede mover, hay distintas trayectorias. Yo diría que es muy difícil que dos sociólogos o sociólogas tengan la misma trayectoria de vida, laboral. Te puedes meter, por ejemplo, en el Valle del Elqui, asesorar una comunidad autónoma, puedes trabajar en la Coca-Cola de gerente personal, puedes ser de los buenos, de los malos, ¿verdad? Puedes hacer muchas cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que lo dijo Andrea, pero lo quiero recalcar, que avanzamos hacia una malla mucho más flexible, ¿no? Que tiene la ventaja que justamente le permite a los estudiantes ya en tercer año, antes no era así, ¿no? Comenzar a construir su propia biografía laboral, intelectual, en fin, de vida, ¿no? Es decir, comienzan a elegir qué cursos tomar con mucha rapidez y eso permite esa flexibilidad que tiene esta carrera, ¿no? Y además permite otra cosa que a veces no queda tan claro al comienzo, pero se experimenta con facilidad después del primer año. Y es que los profesores hablan de los temas que les gustan, los temas que investigan, hacen clases sobre aquellos temas en que están trabajando realmente hoy en día, con lo cual los estudiantes tienen una mirada menos docente, menos clásica, más real, de qué es lo que hace un investigador, una investigadora, una interventora, una interventora socióloga en su vida real. Eso. Muy bien, quisiera recordar a quienes nos están escuchando, a las auditoras y auditores, que estamos en un programa especial de Bitácora Social, el cual hemos llamado Diálogos con las Ciencias Sociales, y en esta oportunidad estamos conversando con representantes de la carrera de Sociología. En este caso nos está acompañando el profesor Rodrigo Azul y la profesora Andrea Greide. Para seguir conversando y aprovechando lo que venimos hablando en relación a lo que va, digamos, de alguna forma llenando en esa digamos, caja de herramientas a los estudiantes y las estudiantes que llegan a la carrera de Sociología, siempre hay una pregunta muy recurrente, pues son dos en realidad, pero vamos a partir con la primera, que tiene que ver cómo es esto de lo cuantitativo, lo cualitativo, y quizá, digamos, para ustedes que tienen una altísima trayectoria, es algo que está, digamos, ya bastante, digamos, trabajado, entendido, pero para quienes estamos, digamos, curioseando, y cómo abordar esto, y aprovechando que, bueno, el profesor se maneja muy bien en aspectos cuantitativos, ¿no? Y metodológicos también, al igual que Andrea, pudieran contarnos cómo se aborda actualmente dentro del proceso formativo las estadísticas, por ejemplo, si se ven muchos números, a veces hay preguntas si todos son números, ¿no? ¿Cómo es esto lo cualitativo? Con unas pequeñas distinciones, digamos, ¿no? Y la aplicabilidad que tiene esto, digamos, en la vida de los estudiantes previo o, digamos, cuando egresan. Rodrigo. Bueno, ya, déjame parto yo. A ver, miren,
como dije al comienzo, la carrera de sociología es una formación como investigador, ¿no? Primero que nada, investigador, investigadora, y después de eso uno puede intervenir, que justamente son los dos polos de nuestra malla curricular. Pero cuando uno piensa en investigador, investigadora, científico, social, uno piensa en batas, en una serie de herramientas quirúrgicas o pipetas. Bueno, la verdad es que en ciencias sociales no usamos esas herramientas ni esa vestimenta, ¿no? Pero de todas maneras, como toda disciplina de investigación, tenemos que tener herramientas para observar la realidad, porque observar la realidad a ojo descubierto no te aporta mucho, ¿no? A veces hay gente que es buen observador y observa bien los pájaros, ponte tú a ojo descubierto, pero en general siempre es mejor tener herramientas de observación. Y en sociología tenemos muchas herramientas de observación que muy gruesamente efectivamente se pueden agrupar en herramientas cuantitativas y cualitativas, aunque no siempre esa distinción es muy productiva, ¿no? Y las cualitativas tienen que ver con escuchar a la gente, ¿no? Porque efectivamente queremos saber por qué la gente hace lo que hace, para eso hay que escucharla. Y en general eso tiene que ver con las herramientas de cómo entrevistar a las personas, cómo hacer entrevistas grupales, cómo hacer historias de vida. Hay una serie de herramientas que permiten conocer el habla de las personas, ¿no? Y son bien especializadas y requieren dominarlas, ¿no? Y hay otras herramientas que lo que hacen es acudir a los datos que tenemos sobre la gente, ¿no? Las personas tienen determinado ingreso, las familias, las personas responden cuestionarios y ahí dan su opinión y eso se puede traducir en números y todo eso lo podemos analizar cuantitativamente. Entonces, utilizamos herramientas tanto de análisis del habla o de la conducta de las personas como herramientas de análisis de información cuantitativa que la gente nos provee o va dejando en su vida, ¿no? Se pueden analizar, por ejemplo, las redes que las personas tienen en Facebook, ¿no? Y a partir de esos análisis averiguar cómo las personas se influyen entre sí. Se pueden analizar los discursos que la gente tiene acerca del estallido y por tanto ver qué emociones, qué esperanzas, qué sueños están ahí, en fin, ¿no? No hay ninguna contradicción entre esas herramientas en rigor, pero sí es difícil dominar los dos tipos de manera muy precisa. Entonces, en general, los sociólogos y las sociólogas se tienden a especializar en una. Y por eso a veces discutimos y peleamos entre cuantitativos y cualitativos, ¿no? Yo siempre digo que los cuantitativos somos menos, pero más poderosos. Entonces, siempre les pido a los estudiantes que se unan al lado oscuro, ¿no? Yo trabajo en investigación cuantitativa fundamentalmente. Andrea más bien bueno, es un poquito más mixta Andrea, ¿no? Trabaja en ambos. Eso podría decir. Sí, no solo agregar a eso, como insistir en la no contradicción, sino que más bien son historias y trayectorias profesionales o académicas. Y que sí algo que yo creo que tratamos de insistir mucho, sobre todo en los cursos iniciales, ¿no? que a mí me toca trabajar, es que esas definiciones dependen mucho de qué es lo que yo estoy investigando, ¿no? Y el tipo de pregunta que me estoy haciendo. Entonces, más que camisetas, que como dice Rodrigo, son camisetas que uno adopta por la trayectoria, ¿no? Por cómo se ha ido formando. Hay también un peso importante de un ajuste, ¿no? De las mejores estrategias de acuerdo a las preguntas que nos estamos formulando, ¿no? Y eso, sobre todo en la etapa de formación inicial, yo creo que es súper importante considerarlo, ¿no? A veces los estudiantes, las estudiantes tienden en primer año a decir, no, yo soy cuanti, yo soy quali, y que son como camisetas, ¿no? O a mí me gusta la teoría, o me gusta la metodología. La verdad es que todas esas son tensiones un poco ficticias, porque en la operatoria, digamos, vemos que hay mucho más diálogo, y es un diálogo que es mucho más necesario. Claro, sí, yo creo, comparto, digamos, esa digamos,
exposición de que es una complementariedad de muchos elementos y que, claro, ¿no? A veces contando, digamos, experiencia también, contarles que soy egresado también de la FACSO, en sociología también, y claro, muy de piel uno va, digamos, transitando en esas ideas al principio de quizá la camiseta 1, camiseta 2, pero no, se empieza dando cuenta que es un tejido complejo y donde uno va tomando, como decía el profesor Rodrigo y Andrea, diferentes elementos y cosas para la ruta, digamos, ¿no? Es una cuestión que va avanzando y uno va aprendiendo en el hacer también, ¿no? En la aplicabilidad de eso. Quizás algo que se me ocurre a propósito de esto, que yo creo que es una habilidad que, bueno, que ahora además en el contexto de esta docencia remota que estamos desarrollando en este contexto de pandemia, ha saltado más a la luz, es la importancia de desarrollar habilidades de trabajo en equipo, porque efectivamente en esto que estamos comentando se combina eso, ¿no? Difícilmente uno ya como profesional, como académica más formado, uno maneja al mismo nivel todas las herramientas, ¿no? Eso no sucede, además hay un nivel de especialización que es importante, etc. Y ahí el tema del trabajo en equipo es fundamental. Entonces, probablemente lo que va pasando es que uno aporta desde donde se ha especializado más. Y eso puede ser, no sé, por el caso de Rodrigo, que efectivamente es un investigador y que ha trabajado y ha desarrollado incluso en áreas de investigación en metodología. Y eso es un aporte específico que no contradice, digamos, digamos, su visión respecto a las metodologías quali o cuestiones de ese orden, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío importante en términos de formación. La socióloga y los sociólogos trabajamos peor cuando trabajamos solos, creo yo. Y a veces cuesta estimular eso en los estudiantes. Entonces también, como para quienes nos escuchan, yo diría es algo importante de considerar. Hay que trabajar en equipo. Sí, totalmente. Lo comparto totalmente. Oye, vaya, un último comentario sobre el tema de que la gente, los estudiantes sobre todo, y probablemente quienes nos están escuchando, se ponen la camiseta, ¿no? Con yo soy teórico, yo soy, sobre todo en primer año. Mira, eso también se puede estudiar sociológicamente y comprender sociológicamente, ¿no? Es decir, efectivamente las personas necesitamos pertenecer a grupos, sentirnos parte de, ¿no? Y una de las primeras tareas que tenemos cuando entramos a grupos desconocidos, a espacios desconocidos, es saber quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros enemigos, quiénes son nuestros adversarios, y por tanto nos ponemos camisetas, ¿no? Es obvio y natural, por lo tanto tampoco nos asustamos, solo que nos reímos un poco, ¿no? De que los estudiantes adopten estas posiciones tan radicales. Nosotros que ya las adoptamos cuando éramos jóvenes y que ya no las creemos, ¿no? Pero por eso no nos asustamos tampoco de eso. Es parte del proceso natural de meterse en un grupo nuevo, como es el ser estudiante universitario de una carrera de ciencias sociales. Muy bien. Profesores, bueno, ya está la última, digamos, pregunta, que más bien una invitación que tiene dos partecitas. La primera es, lo dijimos muy al principio, más o menos en que Andrea lo presentó, más o menos dónde se ocupan o dónde se pueden, digamos, realizar como sociólogas y sociólogos en el campo de la vida laboral, digamos. Quizás dejar planteado dónde podría actuar un sociólogo y una socióloga, ¿no? Una vez que egresa, cuando sale, cuando ya se ha quitado puesto, ya armado y tejido, construida su propia caja de herramientas metodológicas y recorrido diferentes, digamos, ramos y experiencias de la vida universitaria y en la facultad, ¿dónde, digamos, podríamos pensar que ellos y ellas pueden, digamos, ir y hacer la pega, digamos, trabajar como sociólogos y sociólogos? Y la otra parte, dejarnos a qué las invitamos también, ¿no? Dejarlas abiertas las preguntas, ¿no? ¿A qué las estamos invitando cuando decimos, vengan, estudien sociología, como estudiamos nosotros y nosotras? Sí, a ver, en la primera pregunta yo algo había mencionado ya, tenemos alguna evidencia también, nosotros también nos investigamos, digamos, nos evaluamos,
y eso nos permite tener alguna evidencia de dónde trabajan nuestras egresadas y egresados, ¿no? Es interesante que un ámbito importante de desempeño tiene que ver con el espacio académico, ¿no? Tenemos un grupo de estudiantes, de egresados que trabajan o han seguido carreras académicas vinculadas a seguir procesos formativos, algo que no hemos mencionado, que está en desarrollo, ya está, yo diría, tercer año en que estamos desarrollando experiencias de formación continua con el magíster del Departamento de Sociología, ¿no? En que algunos estudiantes hacia el final de la carrera pueden postular al magíster y desarrollar continuidad de estudio. Continuidad además que esperamos ir abriendo en los próximos años a otros programas de magíster dentro de la universidad. Pero hay un grupo, digamos, de estudiantes que continúan en ese proceso de formación, pensando en desarrollar carreras académicas, etc. También hay egresados y egresadas que combinan eso con trabajos como ayudantes de investigación y empiezan a formarse, digamos, en esa línea. Luego de eso, yo diría que hay un grupo importante, o hay un espacio laboral importante que, ligado al ámbito académico, tiene más que ver con la gestión académica, ¿no? Y que, bueno, Brand, por ejemplo, es un ejemplo de ese ámbito de desempeño, ¿no? Trabajar ligado a la gestión de procesos académicos, evaluación en términos de evaluación de programas académicos, en términos de gestión, por ejemplo, de proyectos o programas académicos, etc. Eso es por una parte. Por otro lado, yo diría que está todo el ámbito de desempeño en el sector público, tanto a nivel de gobierno central, en ministerios, y también en las entidades locales a nivel municipal, en lo que se trabaja en implementación de proyectos sociales, en evaluación, en seguimiento, en monitoreo, en planificación, etc. En el ámbito privado, hay áreas de desarrollo muy diversas, o sea, tenemos desde experiencias de egresados que trabajan en el ámbito de la empresa, desarrollando sus propias empresas, ¿no? Ligadas a, no sé, a comunicación, a gestión organizacional, asesorando a otras empresas, qué sé yo. Está todo el espacio de los estudios de opinión pública, en que ahí hay una cantidad, yo diría, bastante grande de egresados y egresadas que son además muy solicitados por las habilidades metodológicas que se desarrollan durante la carrera. Y eso también es un ámbito importante de trabajo. Y también yo diría que hay mucha gente que dentro del ámbito privado, pero también del público, trabaja ligado a algo que decía Rodrigo, el tema de recursos humanos. Yo creo que cada vez hay más gente que se ha especializado en esas áreas. En todo caso, yo insisto en algo que mencionaba Rodrigo hace un rato, que la sociología como trayecto profesional tiene una flexibilidad enorme, ¿no? Y permite poner nuestro saber, nuestro conocimiento a disposición de una cantidad de áreas de la vida profesional y desarrollar en el fondo una trayectoria propia de acuerdo a tus intereses y qué sé yo. Entonces hay gente que trabaja, no sé, pues más ligado al ámbito artístico, o sea, está muy en las posibilidades que cada uno tenga también de ir formándose su propio trayecto. Pero en lo que comento yo diría que es como lo principal donde podemos ver que está la inserción laboral de nuestras egresadas y egresados. Yo solo agregaría un par de cositas menores, ¿eh? Por ejemplo, no hay que dejar de lado la idea, o sea, el espacio que es menor, que es pequeño, pero que también existe para aquellos que les interese más la política, de asesores políticos, ¿no? En centros de pensamiento, en institutos de investigación más ligados al quehacer político. Si alguien ve, por ejemplo, Espacio Público, que tuvo bastante repercusión en los
primeros tiempos de la pandemia, hay una cantidad ahí de sociólogos y sociólogas. Alguna de nuestras colegas reciente trabajó ahí hasta hace muy poco, cuando la logramos contratar, en fin, ¿no? Y lo otro, decir que esta flexibilidad que te brinda la carrera, y que, como digo, a veces puede ser un poquito amenazante, porque uno se siente como que no tiene muy claro qué va a hacer, también es una tremenda oportunidad si uno logra atreverse, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, bueno, Andrea también, yo trabajé primero en ONGs con dirigentes sociales, ¿no? Después fui profesor de universidad privada, me ganaba dinero enseñando, ¿no? Después trabajé en el Estado a cargo de la Encuesta Nacional de Juventud, en el Instituto Nacional de Juventud, y ya cuando estaba más viejo me fui a trabajar a la Universidad de Chile. Entonces, la verdad es que uno tiene múltiples posibilidades al interior de tu propia vida, tu propio desarrollo. Eso. Bien, ¿y a qué nos invita la sociología? ¿Puedo decir una última cosita yo ahí? Sí, claro. Mira, pucha, lo malo es que me escuche quizá no me va a creer, pero porque claro, estamos aquí diciéndoles estudios en sociología, pero les aseguro que es cierto. Yo decidí estudiar sociología y no me he arrepentido ni un solo día en mi vida. Creo que es la mejor decisión que he tomado, ¿no? Soy feliz en lo que hago, yo sé que Andrea también. Es un trabajo muy divertido, uno de verdad aprende mucho, ¿no? Y en el fondo siempre está la promesa, que a veces yo he sentido, de ser capaz de ver lo que otros no ven, ¿no? Mirarlo como investigador, el momento del descubrimiento, el momento en que te das cuenta de algo que nadie se ha dado cuenta antes, es un momento potente, interesante y vitalmente muy estimulante, ¿no? Entonces eso, nosotros somos investigadores y después con eso tratamos de intervenir y mejorar la sociedad en la que estamos. A eso los invitamos. Sí, yo solo agregaría eso, que esa posibilidad de comprender los procesos sociales, de ver, como dice Rodrigo, lo que a veces otros no ven, tiene en el fondo la promesa para digamos, citar un texto que quienes se entusiasmen leerán en el primer semestre de la carrera. Contiene la promesa de un mejor porvenir, ¿no? O sea, la comprensión de los procesos sociales, el entendernos como colectivo, tiene de fondo, ¿no? Y eso es de algún modo lo que nos moviliza, la posibilidad transformadora, ¿no? La posibilidad de la mejor vida, ¿no? De la mejor vida en sociedad. Y yo creo que ahí hay un elemento movilizador muy importante para todos los que nos entusiasmamos con esta disciplina, ¿no? Así que creo que es una tremenda invitación. Viene de cerca la recomendación, pero bueno. Bueno, muy bien. La promesa, ¿no? De Mills, ahí para que la recordemos. Exacto. Un texto clásico. De Wright Mills, la imaginación sociológica. Ahí está. Muy bien, agradecer entonces por esta bonita conversa que hemos tenido el día de hoy con el profesor Andrea Greve y el profesor Rodrigo Azún, de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. También recordar a todas y a todos los que nos escuchan que en el amplio campo de las ciencias sociales se puede dar respuesta a cualquier inquietud que tengamos nosotros frente a la vida en sociedad, a las temáticas de interés que cada una y uno pueda tener, preocupaciones, intereses, etcétera, las cuales puedan desarrollar. En el caso particular, el día de hoy estuvimos hablando de la sociología, cómo podemos pensar la sociología desde el hacer, digamos, desde el trabajo de dos académicos que nos han acompañado el día de hoy. Junto con agradecerles, mi nombre es Brandon Thiel, estuvimos en compañía también de Carolina Escobar y Lucía Dolmos, de la Dirección de Extensión, quienes son la parte técnica y hacen posible la realización de este capítulo. Nos seguimos viendo en los episodios de diálogos con las ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Que estén muy bien, ánimo en lo que queda y nada, felices cuentos, felices sueños. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao.